Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de esta semana. Hola, Alex. Hola, Raquel. Hoy no podemos saludar en persona a Federico Zuckerman porque no está en los estudios de Radio Sefarad. Pero lo hacemos desde aquí. Sí. Y le enviamos un saludo a Israel. Sí, esperemos que esté disfrutando de su viaje, que tiene que ver mucho con el periodismo también, y que nos traiga noticias directas desde allí. Y buenas. Y muy buenas, esperemos. De noticias hablamos en esta semana. Ya saben que es un recorrido por lo más interesante que ha tenido lugar en cuanto a la información. Y empezamos, como no, hablando de la conmoción por la catástrofe natural en Asia. Sí, las cifras de muertos y desaparecidos han ido aumentando durante toda la semana. Son cifras dramáticas y astronómicas. Se habla de 145.000 muertos. El número de desaparecidos es muy alto todavía. Y se dice que posiblemente no se sabrá. Algunos cuerpos no se van a recuperar nunca. Sigue apareciendo gente, de todas formas. También algo sorprendente, ¿no? Que al final de esta semana también se recibió la noticia de un náufrago que estuvo 8 días por el mar sujetado a unos troncos. Siempre estas catástrofes hay historias que son milagrosas, ¿no? De alguna manera. También la conferencia de Nantes es otra noticia importante de la semana relacionada con la catástrofe de Asia, el tsunami. La ONU coordina la mayor operación de ayuda humanitaria de su historia. Sí, España cuenta con una cooperación muy importante. El gobierno español destinará 65 millones de euros a la ayuda a los damnificados por el tsunami. Y también Israel ha querido unirse a este esfuerzo por atender a las víctimas. Hay, por un lado, ayuda oficial del gobierno. Han enviado aviones con ayuda humanitaria, con médicos, también con personal especializado en rescate, en ayudar con identificar los cuerpos, sí. Hay expertos dedicados a efectuar pruebas de ADN. Pero una cosa interesante, o sea, por un lado está, como en todos los países está sucediendo, por un lado la ayuda oficial y por otro lado la sociedad civil que se está organizando y que se ha concienciado con este problema, que quizás es el lado, que podemos decir que es el lado positivo de todo esto, que se habla de una catástrofe, que es una catástrofe global y que todos de alguna manera nos sentimos implicados y concienciados. Y sobre esto también en Israel es interesante, ¿no? Que el Maguen David Rojo, lo que sería la Cruz Roja israelí, haya organizado una campaña de donaciones de alimentos y medicinas para Asia en supermercados israelíes. Sí, no podía ser de otra manera porque estamos hablando de un país, Israel, que es el estado con más ONGs en relación al número de habitantes, o sea que no nos sorprende. Y también queremos recordar a nuestros oyentes que un científico israelí, un inventor, ha donado diferentes aparatos el mismo aparato en diferentes países para ayudar a detectar posibles tsunamis. Sí, lo ha donado y por lo visto es un aparato de escasas dimensiones que tiene un precio irrisorio, 130 euros. Sí. Pero él lo ha donado, él ha rechazado recibir cualquier tipo de compensación económica por su invento, ¿no? He dicho lo del precio porque si cualquiera de estos estados se hubiera gastado ese dinero, pues no estaríamos hablando de esto, ¿no? Hablando de Oriente Medio, se acercan las elecciones palestinas. De hecho, son las elecciones palestinas, si están ustedes escuchando el programa el domingo. Y las encuestas sobre la intención de voto en estas elecciones confirmaban el apoyo mayoritario a Mahmoud Abbas, el presidente de la OLP, con un 65% de la intención de voto. Barghouti, que no es Marwan Barghouti, sino el hermano de Barghouti, Mustafa Barghouti, obtendría un 22%. O sea, parece lo más plausible que gane Mahmoud Abbas. Sí, en un clima, eso sí, poco propicio para la celebración de elecciones. La violencia no cesa, especialmente desde la Franja de Gaza. Milicianos de Hamas atacan con cohetes al Qassam, la ciudad israelí de Sderot. Les recordamos este dato. Y la respuesta militar israelí en Gaza se saldó con 8 palestinos muertos. Sí. También hay una noticia preocupante. El jefe del Servicio General de Seguridad de Israel, Avi Dichter, informó, y es una noticia que se hizo eco toda la prensa israelí, el periódico Haaretz, el Jerusalem Post, informaron que
los grupos terroristas palestinos habrían obtenido al menos 5 misiles antiaéreos Stinger, con lo cual la situación en Gaza está muy lejos de resolverse. Sí, y no ha ayudado para nada la gran frase que ha pronunciado Abu Mazen esta semana, ¿no? Sí, la frase de la semana. Calificó a Israel como el enemigo sionista, y fue el ataque así verbal más duro contra Israel, pronunciado por un líder de la OLP. De hecho, Arafat se había abstenido de hacer este tipo de declaraciones en los últimos 2-3 años. Oficialmente. Oficialmente, sí. Y son más propias de los grupos fundamentalistas islámicos. Hizo estas declaraciones en Yan Yunis, en la Franja de Gaza, bueno, en unas circunstancias pues que no invitaban precisamente a la moderación, pero aún así muy grave que el líder, que se supone que es, digamos, la contraparte de la paz israelí, se refiera a esa contraparte como enemigo sionista. Sí, estaba en un mitin preelectoral, supongo que enfervorecido, y sí, bueno, también dijo lo que mucha gente, muchos de los que estaban ahí querrían oír, ¿no? No sé. Estaba haciendo campaña. También es triste pensar que se hace campaña de esa manera y qué posibilidades puede haber de paz con unas bases o un electorado que quiere escuchar ese tipo de cosas. Además, su mensaje es contradictorio. Totalmente contradictorio, porque dice, por un lado, en este meeting en Yan Yunis dijo que nunca se levantarían armas contra los grupos terroristas palestinos. Al mismo tiempo decía que estaba determinado a asegurar el imperio de la ley en los territorios palestinos. Son dos frases pronunciadas esta semana, sí. Una en un mitin a sus bases y la otra, pues me imagino, en declaraciones oficiales para la prensa internacional, moderadas, ¿no? Que son contradictorias, que no tienen, o sea, es imposible hacer una cosa y la otra al mismo tiempo, ¿no? Sí. El gobierno israelí ha reaccionado, como no, ante estas declaraciones, y hasta ahora habían evitado criticar al candidato presidencial, pero claro, Silvan Shalom, el ministro de Exteriores, ha comentado: no podemos aceptar los argumentos de que los comentarios de Abbas se producen por motivos electorales. Sí. ¿Qué exige Israel? Bueno, exige a Abu Mazen pues que si es elegido desarme a las milicias palestinas, lo cual es una de las principales exigencias de la hoja de ruta. Algo consensuado, o sea, no es una exigencia israelí, es una exigencia de la hoja de ruta que está, digamos, refrendada por Estados Unidos, la Unión Europea, el Cuarteto, con lo cual es la posibilidad de paz para Oriente Medio. Más temas en Oriente Próximo. Radicalización de la protesta de los colonos por el plan de retirada. Ha habido, por ejemplo, una acampada frente al Parlamento mientras un grupo de colonos se enfrentaba a la policía en Cisjordania. Ya les ofrecimos en el informativo la noticia de que un grupo de 34 oficiales de la reserva del ejército israelí, todos ellos colonos, amenazaron en una carta publicada el jueves con desobedecer cualquier orden de evacuar los asentamientos, de acuerdo con el plan de retirada de la Franja de Gaza. Sí, son soldados israelíes, todos ellos residentes en asentamientos de Cisjordania, pero también es importante destacar que el máximo responsable del ejército israelí, Yalon, ha dicho que si no se retractan de esta carta serían expulsados del ejército. O sea, hay una determinación muy clara, porque lógicamente no se puede, o sea, este tipo de disidencias en el ejército tiene que cumplir con las decisiones que toman el gobierno del país. Uh-huh. Y la apuesta del gobierno israelí por la evacuación es muy clarísima, clara, es clara y firme. Sí. Bueno, terminamos en España, donde el año empezó con la polémica votación en el Parlamento Vasco, que dio luz verde al discutido Plan Ibarretxe. Y digamos que este tema ha estado en la agenda informativa española, hasta en titulares, en portadas, durante todos los días de esta semana. Este debate es un debate que da para mucho. Quizás le dedicamos alguna sección en Radio Sefarad para comentar este tema del nacionalismo vasco. No lo podemos comentar en este espacio, obviamente. No. Otra noticia importante de la semana es que el Ministerio del Interior hizo públicos los datos sobre detenciones de terroristas en 2004. Nada menos. Sí, como decías, nada menos que 266 terroristas contabilizados, etarras y miembros de Al-Qaeda. Bueno, era lo que también comentábamos en el informativo del viernes, que quizá lo único positivo, lo único que puede resultar esperanzador, no sé, de los atentados del 11M es que el horror que produjeron ha llevado a la concienciación de la población sobre lo importante que es luchar contra el terrorismo, y no solo a la población, sino al gobierno, ¿no? Sí. Y esta cifra parece responder a un esfuerzo por estar más encima
Sí. Bueno, tenemos que decir que hubo detenciones ya en los últimos años de miembros de Al-Qaeda en España. Sin embargo, las cifras estas son mucho más altas, con lo cual pues suponemos que existe esa concienciación y existe esa voluntad de hacerle frente, como no podía ser de otra manera. Terminó el periodo de vacaciones de Navidad, Sobrevivimos. Y sobrevivimos a la Navidad y a todo lo que conlleva, ¿no? Sin ánimos de ser al consumismo, nos referimos sobre todo al consumismo, ¿no? Y a todo lo que también muchos cristianos critican de la Navidad. Sí, y sobre todo alguien que vive en las ciudades como Madrid y Barcelona seguro que también se librará ya por fin de los tediosos atascos que todos hemos sufrido, seamos judíos, cristianos o ateos, ¿no? Peatones en general. Sí. Hay una cosa curiosa que leí esta semana en la revista Tikkun, la revista americana. En un artículo decía cómo un grupo conservador cristiano estadounidense había criticado a judíos y laicos de boicotear la Navidad. Fíjate, ¿no? Qué cosa tan curiosa. La respuesta de ellos, y viene a cuento un poquito con esto que veníamos comentando, respondieron en Tikkun, que es una revista, digamos, progresista, judía progresista, que la Navidad se boicotea a sí misma al sustituir el espíritu de paz y de concordia, que es el que le es propio, por las compras. Por el consumismo. Sí, que todos tenemos esas imágenes, ¿no? De las librerías y de las tiendas en Nueva York, de gente entrando con bolsas y tal. La película, no sé si la ha visto alguno de nuestros oyentes, Enamorarse, de Robert De Niro y Meryl Streep, que se conocen en la haciendo librería, compras, ¿no? Sí. De Navidad. O sea, que esa imagen, no esa imagen, sino esa situación no es fácil de boicotear, aunque se quisiera, ¿no? Es muy difícil. Bueno, todos empezamos otra vez con nosotros hemos seguido trabajando, pero muchos empiezan con trabajos con el Colegio de los Niños el día 10 de enero en España. Me imagino que en otros países europeos han empezado antes, pero bueno, empieza la vida normal otra vez. Y en esa vida normal les esperamos la próxima edición de esta semana. Muchas gracias.